Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, insistir sobre este tema que está ahora vigente, que tiene que ver con estas acciones del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se pretende censurar a más de 200 personas. Son el primer bloque que está ahora pues señalado por el INE sobre todo. En este caso, presidente, pues se trata de derechos humanos, se trata también de una violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque en el artículo 6º y en el artículo 7º de la Constitución, de la Carta Magna, está establecida la libertad de expresión y también el derecho humano a la información. En ese sentido, pues lo que intentan hacer tanto el INE como el Tribunal Electoral, pues es violar abiertamente la Constitución al indicar que en algunos casos los ciudadanos, algunos de ellos son políticos, otros son periodistas, otros simplemente son activistas y otros son de estos llamados influencers, están pues cometiendo algún, bajo el criterio del propio INE, pues alguna violencia de género, le llaman violencia política de género. Sin embargo, el INE pues omite investigar la verdadera violencia política de género, que es el hecho de que ningún líder de partido político le puede pedir a algún militante que mande fotografías, ¿no? Y menos que mande fotografías desnudas las personas, ¿no? Esa es la verdadera violencia política y no lo que se está señalando. Es muy grave para nuestro país que quede este precedente, sobre todo porque es una violación a derechos humanos lo que están haciendo. Y además olvida el Instituto Nacional Electoral que las personas públicas, sobre todo servidores públicos y políticos, tienen que tener pues esta tolerancia no solo hacia la crítica, sino también hacia la opinión de los ciudadanos. Entonces está tratando de manipular las cosas para dejar este precedente y violentar los derechos humanos de estos 200 ciudadanos y con ello dejar un precedente. Y además llama la atención que solo sea hacia ciudadanos que están apoyando la transformación o que de alguna manera no tienen este mismo discurso que tratan de imponer los medios de comunicación, ¿no? Que es el discurso del antiguo régimen, el régimen de corrupción, el régimen que además les permitía a estos mismos funcionarios tener muchas prebendas. Ya sabemos que en el Instituto Nacional Electoral no se han querido bajar los sueldos, hay más de 122 funcionarios que ganan más que usted en este instituto. Y además tienen otras prebendas con recursos públicos, seguros médicos, de vida, seguro de retiro, en fin, hasta la comida les pagamos diariamente, se les dan 500 pesos para sus alimentos del día a los consejeros electorales, incluido a Lorenzo Córdoba. Y en el caso de Lorenzo Córdoba, pues su historia de abusos ya viene desde antes. En octubre de 2000 incluso cobró esta dote matrimonial que daba el Instituto Federal Electoral en aquel entonces, cuando no era consejero, tenía un cargo menor y él cobró hasta esta dote matrimonial. Entonces están acostumbrados a este régimen de corrupción, régimen de prebendas, de gastos suntuosos, de lujos pagados con el erario porque ven al erario como una mina. Entonces preguntarle, presidente, ¿qué tan grave es para nuestro país que quede este precedente? Y sobre todo si también la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendría ya que estar diciendo pues que no se pueden vulnerar los derechos humanos y sobre todo estas garantías que están establecidas en nuestra Carta Magna, que es la Constitución política. Pues mire, lo que sucede, lo hemos hablado aquí, es que estamos en un proceso de cambio, de transición, y esto, como ha sido siempre en la historia, lleva a la confrontación de ideas, a la confrontación política. Hay quienes se oponen a las transformaciones, a los cambios. Por eso se les llama conservadores, porque quieren conservar lo que existía. Y se les conoce también como reaccionarios, porque son los que pues reaccionan ante cualquier cambio, cualquier modificación al régimen que por lo general
es un régimen autoritario, de injusticias, de privilegios, de corrupción. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Es una transformación pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución. Entonces, esto es lo que lleva pues a estos comportamientos, al que quieran con las amenazas, con el autoritarismo, con el doble discurso, porque es muy hipócrita, ¿no? Dicen, como lo vemos con Riva Palacio, ¿no? Va a haber una campaña de censura, nunca se había visto, ¿no? Tanta represión a los medios, cosas por el estilo, cuando lo cierto es que se goza de libertad y los que vulneran ese derecho, quienes violan el derecho a la manifestación, a la expresión de las ideas en libertad, pues son los que pertenecían al antiguo régimen. Esto que está sucediendo, a lo que hace referencia del Instituto Electoral o del Tribunal Electoral, ¿cuándo se había visto? De que alguien que exprese una opinión en las redes es notificado, es sancionado, aun cuando no haya un juicio de por medio y aun cuando no tengan facultad para hacerlo, aunque estén violando la Constitución. Nunca se había visto eso. Pero es lo que tú planteas, o sea, ¿quiénes son estas personas? Bueno, pues son los que vienen del antiguo régimen. Vean los periódicos, vean la radio, escuchan la radio, vean la televisión. Es otro México, no es el que se está viviendo ahora. ¿Dónde están los cuestionamientos de los famosos de los medios, los que antes pontificaban, que eran los que formaban opinión? Pues ya no existe eso. Entonces de ahí viene toda esta inconformidad, los análisis sobre la realidad que se hacen en Televisa. ¿Quiénes van ahí? ¿Quiénes son los que participan? Pues los intelectuales orgánicos del régimen anterior. ¿A qué van? A atacarnos. Todos. Y hasta se pone de moda el que si hay 8 analistas, a ver, vamos a buscar a uno, ¿no? Que hable bien para equilibrar. Han llegado a plantearme, ¿no? ¿Y a quién recomiendan? No, yo no recomiendo a nadie. Para equilibrar, porque lo que queremos es ser objetivo. Puro cuento. Ando buscando al tonto que se los crea. Pero es parte de una transformación y no es nada más el dinero. Es que ellos se sentían los dueños de México. Entonces les molesta mucho que ahora el protagonista principal sea el pueblo de México, porque no tienen convicciones democráticas, son en realidad partidarios de la oligarquía, del gobierno de las minorías, del gobierno de los ricos, para decirlo con claridad, de acuerdo a la definición aristotélica. La democracia es el gobierno del pueblo, siempre lo hemos dicho, se compone la palabra de 2 partes, demos, pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo, gobierno del pueblo. Y estos hablaban de democracia pues solo como retórica, era pura demagogia, porque lo que había realmente era una oligarquía
mandaban los de arriba, los potentados, que lo acaparaban todo. Y para tener poder, incluso para competir entre ellos y poder saquear más que otros, quedarse con una mayor parte del botín, pues fueron creando una estructura, un andamiaje de medios de información. El negocio no está en ser dueño de un medio de comunicación, el negocio está en que con el medio de comunicación se tiene poder para obtener prebendas en el gobierno. Entonces, eso se terminó, porque yo no les estoy pidiendo a ningún dueño de ningún medio de información: oye, ayúdame. No le voy a decir a los directivos de Televisa, Castañeda, Aguilar Camín, que mencionaste ahora, salinista, que no, ¿dónde? Que es, no, el otro, que fue de comunicación con Salinas, Riva Palacio, tienen un programa. Yo iba antes a ese programa y eran todos en contra. Tercer grado, todos en contra. Y siguen con lo mismo. Nada más que afortunadamente ya no los ven o no les creen, porque pues al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no pueden engañar todo el tiempo. Y se les ha pasado la mano, ¿no? Se han dedicado a engañar, a vilipendiar a la gente, pensando de que la gente no se da cuenta. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo del INE, pues ya sabemos, era para que los periodistas defensores de la libertad de prensa estuviesen manifestándose en contra de estas atrocidades, pero nadie dice nada, porque todavía tienen mucho control. De todas maneras, yo sostengo que esto es bueno, porque si no, seguirían manipulando con más efectividad, simulando, manejándose con la ambigüedad. Son independientes, son objetivos, pertenecen a la sociedad civil, no tienen partido, son voces libres. Así era antes. ¿De dónde sale el INE? ¿Dónde se da a conocer como el gran analista de los asuntos electorales? Con Carmen Aristegui. Y se suponía que era un opinador objetivo, especialista, experto. Entonces, todo eso es lo que está ahora en cuestión. Y es el periodismo, desde luego hay honrosas excepciones, pero también los políticos. Cuando se trata de un personaje del antiguo régimen, los medios convencionales guardan silencio, no abordan el tema. Bueno, así como este asunto, debería ser un escándalo el que
estén queriendo desde el INE castigar a periodistas o a quienes opinan en las redes sociales. Bueno, ni Face hizo eso, o el Twitter, lo han hecho. Bueno, lo hicieron con Trump. Entonces, sí, hay que buscar cambios y hacer valer el derecho a la información y no enojarse, no preocuparnos. Es un proceso. Yo también le digo a los adversarios que está muy bien lo que hacen, incluso que la señora esta que dijo que los mexicanos somos flojos. Que todavía el 50% del país lo adora. Porque somos... Y vota por él. O sea... Porque somos un país de... Voy a usar una palabra que me choca. Sí. Pero somos un país de huevones. Sí. De estira la mano. No me da una... Deme. Y les avienta, los maicea con 2,000 pesos. Sí, es maiceada. Sí. Con 1,500 al mes. Con 1,500 pesos al mes. Y ellos se conforman con eso y dicen, bueno, pues es que maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana. Es la señora Laura Zapata. Hay que hasta reconocerle su franqueza, porque no es nada más ella. Así piensan millones. Nada más que ella se atreve a decirlo. Sheridan, ¿sí? Famoso intelectual, letras libres, heredero del grupo formado o que se mantuvo alrededor del gran poeta y escritor Octavio Paz. Ahora, con esa visión de lo que son los mexicanos, de lo que somos los mexicanos, qué bueno, porque es fuera máscaras, ya no a la hipocresía. El otro señor que dijo que iba a quemar en leña verde. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además otra cosa. El periodista, escritor famosísimo, leído por millones, Martín Moreno, y así muchos que antes pensaban eso y opinaban eso, pero nada más en sus círculos, ¿no? Como mucha gente. Pero ahora, como estamos viviendo un proceso de transformación, nada más porque también se están cambiando cosas, les molesta hasta cómo hablo y les molesta sobre todo el cuestionamiento a su conservadurismo, el que podamos saber de que son racistas, de que son clasistas, de que son simuladores, que se hacían pasar como gente independiente, progresista, buena onda, y que ahora pues no hay medias tintas, porque así son los procesos de transformación. O sea, ¿cómo somos realmente? ¿Qué somos? Y tener libertad, escuchar a todos, todas las opiniones y definir libremente lo que queremos ser sin imposiciones ideológicas, sin adoctrinamiento, lo que siempre hemos hablado, nada de que el Estado es un aparato de fuerza y una ideología, no, el Estado es el que organiza la sociedad, que debe de expresarse con libertad,
sin autoritarismos, y el derecho a la información. Nada más eso. Es más importante la información que la orientación y que la concientización. Informar, para que cada quien decida. Pero no teníamos garantizado ese derecho. No se garantizaba el derecho a la información. Entonces, pues eso es lo que pienso. También no hay ningún fundamento. ¿Qué les pueden hacer? Solo pues la ofensa, ¿no? Y la molestia por estar siendo señalado, porque sí se afecta la libertad, ¿no?, de las personas. Sí, el amedrentamiento, presidente. Sí, pero tampoco pasa a mayores, porque depende también del Estado. Si no hay represión, si se garantiza la libertad de expresión, porque nosotros somos garantes de eso. Para los que votaron por Calderón, imagínense, si se es humanista, voy a ir más lejos, si se es cristiano, ¿cómo se va a aceptar la tortura? Digo, es muy interesante lo que está pasando. Presidente. Y estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña Nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura. Entonces, si logramos entre todos de que no haya tortura en México, es decir, en México no hay tortura, eso es algo histórico, importantísimo, el que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie, bajo ninguna circunstancia. No eso que dijo Loret de Mola de que estaba la gente tan molesta con los secuestros que veía bien que les dieran sus zapes. Así dijo, o algo así, sus coscorrones. No, bajo ninguna circunstancia.